Vamos a la palabra de Dios, Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. El mensaje de hoy tiene como título Cristo, el camino de regreso al Padre. Al Padre. ¿Por qué será que siempre Dios está pidiendo que tenemos que regresar a Él? ¿No? Es algo que Dios enfatiza mucho en su palabra. Porque como seres caídos, ¿cierto? Con una naturaleza pecaminosa, tenemos una tendencia natural a desobedecer y a alejarnos del Señor. Es nuestra lucha diaria, ¿no? Por tanto, siempre el Señor como papá que nos está diciendo, vuelvan a mí, ¿ya? Pero no se pierda de eso. O sea, usted y yo, por iguales, tenemos una tendencia natural a la desobediencia y al alejarnos de Dios, ¿ya? Nadie nace con una tendencia natural a buscar al Señor. Por tanto, siempre el Señor, a raíz de esta tendencia natural de nuestro pecado, es que el Señor nos está diciendo, vuelvan a mí. Quiero contarle algo muy cortito. Ustedes se han dado cuenta que Malaquías es un libro corto, el último libro del Nuevo Testamento, un libro que tiene apenas 4 capítulos, y el mensaje central de Malaquías, o sea, si uno tuviera que decir cuál es el mensaje central de todo el libro de Malaquías, durante los 4 capítulos es el mismo, es tan sencillo. Tiene que ver con una súplica de Dios a través del profeta, apasionada para que el pueblo de Dios se arrepienta de su pecado y vuelva a Él. Es todo el gran llamado que le hace el Señor en este libro, ¿no? Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo. Entonces, como consecuencia de esta naturaleza, recuerde que todos vamos a lidiar hasta el último día con eso. Tenemos una tendencia natural a ir contra el Señor, todos nosotros. Por eso el Señor nos ha dado, ¿qué? Su precioso Espíritu Santo, para que esto no sea en nuestra fuerza, sino en el poder de su Espíritu. Pero hay que dar la pelea, ¿cierto? Si estamos aquí es porque usted le dio lugar al Espíritu Santo. Porque el corazón, ¿qué quería? Dígame la verdad. El corazón quería quedarse en la casa. De todos nosotros, ¿cierto? Así es la lucha que tenemos. Gloria a Dios por aquellos que no le hacen caso a su corazón, han madurado y le están haciendo caso al Espíritu, ¿cierto? Y así mismo en nuestra vida. Nadie se levanta con una pasión sobrenatural por orar, ¿cierto? Tenemos una tendencia a otra cosa. Pero el Espíritu, dice la Biblia, está dispuesto, nos llama a orar. Cuando uno le da lugar al Espíritu Santo, entonces vamos a orar, ¿ya? Pero tengamos claro eso. Entonces, ese es el mensaje central de Malaquías. ¿Y saben por qué es tan importante este llamado siempre de volverse a Dios? ¿Por qué creen que desde el Antiguo Testamento, y esto es algo más profético, ¿cierto? Porque lo que vamos a ver hoy día está apuntando a Cristo. Pero ¿por qué creen ustedes que siempre el Señor nos está llamando a volvernos a Él? ¿Por qué? Díganme ustedes, ¿por qué? ¿Cuál es el hecho poderoso por qué el Señor está diciendo vuélvanse pronto, ¿cierto? Vuélvanse al Señor. Aún nosotros hoy día, ¿por qué tenemos que hacer un llamado urgente, igual que en los tiempos de Malaquías, a decirle al pueblo, vuélvanse a Él? ¿Por qué? ¿Qué hay al final de esta historia? Ahí está el problema. Si apareciera un ateo en un avión, ¿cierto? Y usted le dice, ¿cree en Cristo? No, yo no creo en esa cuestión y me da lo mismo. ¿Qué es lo que debería decirle usted? Bueno, le puedo predicar el Evangelio, pero pongan ustedes que me manda a la punta del cerro, un buen chileno, ¿cierto? Pero ¿qué yo debería decirle entonces si aún no cree en el Evangelio de Cristo? Debería decirle, mira, creas o no, un día vas a tener que enfrentar a Dios en el juicio. Y eso es lo que a nosotros se nos olvida. ¿Por qué el llamado de Malaquías era siempre el pueblo a Dios? Les di la mitad de la respuesta. Porque aquí está hablando proféticamente de Cristo y por tanto estaban apuntando no solo a Cristo, sino que el llamado de Dios siempre a que el pueblo se vuelva a Él, porque nosotros, ni la gente, se debe olvidar que un día va a haber un juicio. Y eso es lo que realmente debiera producir en nosotros un cambio. Yo quiero que vayamos a Malaquías 4, lo vamos a leer juntos. Usted en su Biblia o acá como quiera, del 1 al 6 dice la palabra de Dios. Miren lo profético, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. El 5. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande
y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Sí? Claramente está hablando del día del Señor, ¿ya? Hay muchos nombres para el juicio, ¿no? El día del juicio, yo les dije en el Antiguo Testamento los profetas utilizaban el término el día de la ira de Jehová. También es algo muy bíblico. ¿Y por qué el día de la ira? Porque eso es lo que va a derramar el Señor, ¿ya? Y entonces, ¿por qué Él está hablando de Cristo? Porque nosotros lo tenemos que entender a la luz del Evangelio, porque la única forma que nosotros nos salvemos de la ira de Dios en ese juicio final es si nosotros teníamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, ¿ya? Pero no piense usted que no va a haber juicio, eso sería mentira. No, si el Señor es tan bueno que no va a hacer juicio. La Biblia no dice eso. El Señor es tan bueno que pese a ser justo y va a hacer juicio, dio a su Hijo para pagar el rescate por cada uno de nosotros, para que nosotros no suframos la ira de Dios. Hay una foto una vez que puso un consiervo muy bonita, no sé si se acuerda usted, estábamos un día en un congreso, retiro, como quiera llamarle, en Asmar, y hay una foto de Cristo en la cruz recibiendo toda la ira de Dios. Bueno, se las cuento. Eso es técnicamente lo que pasó en la cruz. Si ustedes se dan cuenta en el pasaje de Mateo 26, cuando el Señor le dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice, Lama Sabactani? ¿Por qué me has desamparado? Muchos preguntan el porqué de eso, ¿cómo se desamparó el Padre? No, se estaba cumpliendo la Escritura, que Jesús tenía que experimentar no solo la ira de Dios, del Padre, sino la separación total con el Padre, porque Él debía pagar toda nuestra deuda, que era la separación completa con Dios, porque la paga del pecado es muerte, separación de Dios, ¿ya? Entonces no es que el Señor lo abandonó sino porque el Señor tenía que experimentar efectivamente la ira del Padre que nos correspondía a nosotros y la separación completa. ¿Para qué? Para que nosotros no tuviéramos que experimentarla. ¿Cómo nosotros nos vamos a amar a Cristo? ¿Cómo nosotros nos vamos a ser apasionados, locos por Cristo, no? Vio ayer los videos ahí por el fútbol, loco la gente, y está bien, uno decir está bien. Pero ¿y entonces por qué está mal que seamos locos por Cristo? ¿No es más importante el Señor que un partido de fútbol? Sí, yo no tengo problema que la gente sea fanática de algo. Lo raro es cuando nos llaman fanáticos a nosotros por ser locos por Cristo, pero eso es lo natural, lo normal, ¿no? El Señor dio su vida por nosotros. Entonces, el libro de Malaquías, como usted ve, usa el simbolismo de fuego en dos ocasiones. En el capítulo 3, y como también lo habla Pedro en el Nuevo Testamento, lo usa como un agente purificador, ¿cierto? El fuego de Dios dice que es para limpiar. Pero acá en el 4 lo toma en otro sentido y habla del fuego también como un agente destructor, ¿ya? Entonces, cuando usted le pregunten qué significa fuego en la Biblia, bueno, símbolo del Espíritu Santo, te puede decir igual que el aceite, la paloma. Ya, pero ¿qué sentido tiene? Depende, hay dos, ¿cierto? Puede ser tanto como un purificador, ¿cierto? Como dice que la fe pasa como el oro pasa por el fuego, nosotros seremos probados en nuestra fe, y también tiene un efecto destructor, ¿cierto? En el día del juicio. Entonces, nos damos cuenta que para los que, porque parecen duras estas palabras, ¿cierto? Vamos a ver otro pasaje que uno dice, wow. Pero usted tiene que entender algo, que el juicio es plenamente justo. Que si la gente va a la condenación, eso es plenamente justo. Porque el pecador delante de un Dios santo tiene que pagar, ¿ya? Nosotros somos los bendecidos, que Cristo pagó por nosotros, hemos puesto nuestra fe en Él y por tanto seremos libres del día de la ira, ¿cierto? Pero tenemos que entender bien el Evangelio, porque uno puede decir, alguien podría decir, ¿no? No sé, puchas, es como injusto que alguien vaya al infierno. Que Dios corrija el pecado es plenamente justo, ¿cierto? Plenamente justo. O sea, Dios, ¿y cómo Dios muestra su bondad? Romanos 5:8. ¿En qué pese que ustedes siguen siendo pecadores? Cristo murió por nosotros. ¿Se entiende? Al mismo tiempo, Dios es justo, es santo, es amor, es misericordioso. Ningún carácter suple al otro, ni anula al otro. Él es perfectamente justo, perfectamente santo, perfectamente amoroso, al mismo tiempo, ¿ya? Entonces no olvidemos el tema del juicio. Pero ¿quiénes lo van a sufrir? Aquellos que no respetaron a Dios, no honraron a Dios, no creyeron en Él, aquellos que rechazaron el mensaje del Evangelio, tendrán que rendir cuentas por todas sus acciones. Quiero detenerme en dos versículos, Malaquías 2, en otra versión, para que lo entiendan un poquito mejor. Miren lo que dice. Hablando de juicio, recuerden que yo le he dicho en la Biblia, fíjense bien en los peros, ¿sí? Dice el día terrible del Señor, pero, contrapartida, pero para ustedes que temen mi nombre, ¿qué va a pasar por nosotros? Lo contrario. ¡Wow! Gloria al Señor. Se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas y saldrán y saltarán como terneros del establo. ¿Cómo es que hace el Señor para dar un panorama tan terrible acerca del juicio? Pero luego dice, pero ustedes
no van a experimentar eso. O sea, qué tranquilidad saber que me voy a presentar delante de Dios con todos mis pecados, pero por haber tenido al que pagó por mí, a los ojos de Dios, producto de la obra de Cristo, voy a ser librado de este escenario. Qué hermoso, ¿no? Pero eso no quiere decir que el Señor saque el juicio, ¿se entiende? El juicio sigue para los incrédulos. Entonces, pero para ustedes que temen mi nombre, algo importante en estos días, tema su nombre, tema la Biblia, con un temor santo, el temor reverente que habla Isaías. Dice el Señor, voy a poner mis ojos sobre aquellos que temen mi palabra. Claro, su palabra dice eso, Señor. Yo no quiero pasarla por arriba así fácilmente. Tema su palabra, tema a Dios. Sea como José, ve un peligro, una tentación donde usted sabe que va a pisotear la sangre de Cristo, va a violentar el corazón de Dios, salga arrancando. José vio esa situación, la esposa de Potifar quiso sacarle la ropa y José ¿qué hizo? No voy a pecar contra mi Dios, y arrancó. Eso es temer a Dios, ¿cierto? Y después lo acusaron de algo equivocado, lo metió a la cárcel. Él sabía que no había hecho nada y por tanto el Señor lo puso después como gobernador de... No, ese no fue, ¿eh? ¿O no? Sí. Era para decir están, muy bien, era para decir están alineados, El Señor lo puso como gobernador de Egipto, ¿ya? Era para saber si están aquí. Entonces, en este contexto, la frase, ustedes temen mi nombre, tiene que ver con todas esas personas que realmente confiaron en Cristo, creyeron su palabra, ¿cierto? Confiaron en sus promesas. Recuerden que siempre yo les he explicado que no basta con decir creo en Cristo, ¿no? ¿Dónde está mi verdadera fe? Si yo tuviera que ser bien técnico, mi fe está puesta en lo que el Señor ha prometido en su palabra. Esa es la verdadera fe, ¿se entiende? No una fe al aire. Creo en Dios, ¿en qué? En cualquier cosa de Dios. No. Creo en lo que Dios ha dicho. Creo en su palabra. Creo en lo que Él ha prometido. Creo en que Cristo realmente es el camino, la verdad y la vida. Yo creo realmente que no hay forma de llegar al cielo sino a través de Él. Esa es la fe verdadera. Y esa fe va a ser probada, ¿no? Entonces, en Malaquías 3:17, para no ir ahí, cuando dice ustedes que temen mi nombre, a ese grupo fiel y obediente el Señor les llama mi especial tesoro. ¿No es lindo eso? O sea, mientras este juicio horroroso, y uno dice, ¿y yo me libro de esto injustamente? Sí. ¿O me decía usted que es justo que Cristo, sin haber pecado, tuvo que ir a la cruz como morir con el peor de los pecadores? ¿Es justo? No, pues, entonces, ¿qué tengo que decir yo en la vida que es algo justo o no injusto? No tengo idea. Entonces mejor decir, Señor, gracias porque es por gracia. Tú fuiste a la cruz a pagar por mí y yo ese día voy a ser librado de esto y además tú me llamas mi tesoro especial, mi especial tesoro. Ya, entonces, y el otro versículo que quiero mostrarle, el siguiente es el 4:4. Dice, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo les di en Horeb para todo Israel. Para todo Israel. En el contexto hebreo de ese tiempo, el llamado que está haciendo aquí de recordar la ley de Moisés equivale a la obediencia que Dios le demanda al pueblo. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Siempre explico esto porque se nos puede confundir, ¿no? Uno dice, ¿por qué tengo que ser obediente si Cristo pagó por mí? Porque una evidencia de que realmente me convertí a Cristo es que yo anhelo obedecer a Dios. ¿Me lleva al cielo el obedecer? No, me lleva a Cristo, ¿cierto? Imagínense si me llevara a la obediencia, me llevara al cielo, estaría destruido en el infierno hoy día mismo, ¿no? No es por ley, lo explicamos la semana pasada, sino por gracia. Y entonces, ¿por qué tengo que obedecer? Como una evidencia que realmente yo amo a Dios, ¿entienden? Por eso es que es importante entender el Evangelio. El Antiguo Testamento, ley. Obediencia a la ley. ¿Alguien se podía salvar? No, pues tenemos que pensar bíblicamente, nadie se podía salvar, pues. Si nadie podía cumplir con la ley de Dios. Nuevo Testamento, lo he explicado desde la semana pasada, o antepasada. El Nuevo Testamento es superior al Antiguo. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo les digo ahora que cualquiera que le guarde un ojo a su hermano es culpable de asesinato. ¡Wow! Le oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo les digo ahora que cualquiera que mira a una mujer y la desea en su corazón, y adulteró con ella. ¿Por qué el Señor profundiza la ley? Justamente para hacerle entender a los fariseos que es imposible cumplir eso. ¿Y cómo lo cumplimos? Hoy día voy a ir a predicar al Zoom aquí. No quieren. ¿Cómo cumplimos la ley nosotros? Únicamente en Cristo, ¿se entiende?
Y entonces, ¿por qué tenemos que ser obedientes si Cristo ya cumplió la ley a favor de nosotros? Porque al nosotros querer obedecer y vamos a desobedecer en el camino, estamos dando una evidencia que realmente nos convertimos a Cristo y segundo, estamos dando una evidencia que amamos a Dios. ¿Se entiende? Por eso el apóstol Pablo en Gálatas dice, cuidado, no usen la gracia como una excusa para el libertinaje. Entonces la persona no se ha convertido. Pero si Cristo ya pagó, ¿por qué tengo que obedecer? Porque es una evidencia de que yo me convertí, es una evidencia de la gracia, es una evidencia de que yo amo a Dios. Entonces, ¿se entiende el punto? ¿Debo guardar los mandamientos? Lo más que pueda, pero no para salvarme, cuidado. Cristo me salva a mí, ¿cierto? Es para agradar al Señor. ¿Cuánto amo tu ley? Dice el salmista. Entonces, tras exhortar al pueblo, después le dice en el versículo 5, esto ya es como profético, ¿no? Dice, yo le envío al profeta Elías antes que venga, aquí está el nombre que les digo, el día del Señor, el día de la ira, día grande y terrible. No es un día feliz ese, ¿sí? No es un día agradable. Para nosotros va a ser, gracias a Dios, para bien, ¿no? Pero para el incrédulo no. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, ¿sí? El día del Señor, el día grande y terrible, ¿cierto? Ustedes saben que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Y usted sabe qué pasó después de Malaquías con la Biblia? ¿Cuánto pasó entre Malaquías y el primer libro del Nuevo Testamento? ¿Conocen eso? Tiene un nombre muy... Bueno, estamos aquí para aprender, es importante eso. Pasaron 400 años de silencio. Porque Dios venía hablando a través de los profetas, ¿cierto? Pum, pum, pum. Sacamos Malaquías, pum, y se detuvo. Pasaron 400 años antes que apareciera o cobrara acción, digamos, el Nuevo Testamento. Qué increíble, ¿no? Eso es lo que se llama el silencio de 400 años intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo. No fue seguido, pasaron 400 años, 4 siglos durante los cuales Dios no envió ningún profeta a su pueblo, ¿no? Ni tampoco ni una nueva revelación. Pero como una figura similar a Elías, entonces es que este pasaje dice, yo le envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. ¿Se acuerdan cuando vino Juan el Bautista y la gente no sabía quién era? Y le decía, tú eres el Elías que había de venir. Él dice, no, ¿cierto? ¿Qué contestó Juan el Bautista? No, si no me contestan esta, me voy a la sala del YouTube nomás. Directamente. ¿Qué les contestó Juan el Bautista? ¿Se acuerdan? Yo soy voz de que clama en el desierto, ¿cierto? Aquel que estaba profetizando y anunciando el que había de venir. Yo os bautizaré en agua, pero viene otro detrás de mí, que yo no soy digno ni de desatar su calzado, que los bautizará en Espíritu Santo y él fue la voz autorizada de Dios para profetizar la venida del Mesías, la venida de Cristo, ¿ya? Bueno, no nos vamos a tener ahí, pero sí es importante hacer esto que el capítulo final de Malaquías, el 4, alude a las dos figuras principales del judaísmo, Moisés y Elías, ¿no? O sea, representaban la ley y los profetas. Y ahí quiero leerles por qué es tan importante esta prefigura del Mesías, ¿no? Esta prefigura del Mesías. Porque ese Mesías que para nosotros ya vino, piensen que para ellos no había venido. Ellos estaban ahí como, ¿por qué nos tiran la ley si no podemos cumplirla? ¿Por qué? Porque la ley dice que es un ayo, un maestro, aquel que apuntaba a la venida de un Mesías, ¿cierto? Y la ley fue también dada para que el pueblo entendiera que era pecador, ¿ya? Entonces, para nosotros ese Mesías que ya vino es el final de las malas noticias. Vino el Mesías, ¿cierto? Y pagó en la cruz del Calvario. Para nosotros, ¿qué es lo que es? Las buenas nuevas. De ahí viene la palabra evangelio. Significan buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que yo como pecador estoy condenado al infierno y eso es plenamente justo, pero tengo una gran noticia. Cristo pagó por mí y si yo realmente voy a Él en arrepentimiento y fe, entonces me salvo. ¿Cómo van a ser buenas nuevas? ¿Se entiende por qué debemos evangelizar al mundo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Comunicar a la gente las buenas noticias. Si eres pecador como cualquier persona, pero si pones tu fe en Cristo, lo sigues realmente, te salvas. ¿Cómo eso? ¿Tan gratis, tan fácil? No, no es tan fácil, ¿no? Sí, es gratis, pero no es tan fácil seguir a Cristo, ¿cierto? Tiene un costo, ¿no? A uno lo van ahí a aportillar en el trabajo, nos van a hacer la guerra, el mundo corre contra nosotros, no importa. Pero nosotros sabemos hacia dónde nos dirigimos. Jesús es el cumplimiento de la ley que el pueblo violó en el pasado.
Jesús es el reemplazo de la figura del sacerdote, del profeta y del rey en el Antiguo Testamento. Se cumplen los tres en Cristo. Jesucristo es el profeta del que Moisés habló en Deuteronomio, y los tenían claro. Jesús es el sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesús es el rey que se sienta permanentemente en el trono de David sin necesidad de elecciones, como vemos nosotros en nuestros países. Jesús es el reemplazo de los sacrificios prescritos en la ley de Moisés, ¿ya? Para que nunca usted diga voy a hacer un sacrificio para que me vaya bien en algo, ¿no? No hay más sacrificio, son las cosas que se abolió, ¿ya? Las otras no. Y Él se ofreció como un sacrificio vivo. Jesús es el reemplazo del templo porque Él mismo es el templo de Dios, ¿cierto? ¿Y nosotros qué somos ahora? Oh, hoy día no quieren aquí. Templo del Espíritu Santo, dice la Biblia. Somos templo del Espíritu Santo. En Cristo se cumplen todas y cada una de las profecías. Por eso Jesús en Juan 5:39 dijo, ustedes examinen las Escrituras, escudriñenlas. ¿Por qué? Porque en ellas tienen la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Como diciendo, si ustedes no conocen la Escritura, no van a entender nunca que yo soy la vida eterna. Eso le está diciendo. Y Jesús, el Mesías anunciado del Antiguo Testamento, ha llegado para convertirse en el jubileo de su pueblo. Para nosotros, Él es nuestro jubileo, Él ha perdonado todos nuestros pecados, cancelando así la mayor deuda y el mayor problema que el ser humano tiene. No piense usted que el problema que usted vive es el mayor problema que usted tiene. El mayor problema del ser humano es saber que está condenado al infierno. A menos que se arrepienta y ponga su fe en el Salvador. El Señor solucionó el mayor problema de todos. Y es por eso que, vamos al siguiente, es por eso que en todo este proceso del Edén, cuando se cae todo, ¿cierto?, por el pecado original, en este proceso de revertir toda la condición natural, ¿cierto?, cosa que Dios va a cumplir después del juicio final, viene el estado eterno, la nueva Jerusalén, y dice la Biblia que vamos a vivir en un estado muy similar a lo que Dios quiso hacer al principio en el Edén, ¿ya? Pero en este tiempo, mientras estemos en este lado de la gloria, estamos siendo perfeccionados, santificados. Por eso que el Señor dice en Mateo 11:28, porque usted puede estar cargando con muchas cosas, ¿cierto? Y no comprendiendo esta realidad tan hermosa que da lo mismo lo que nos toque sufrir acá, si vamos a estar gozándonos toda la eternidad, ¿no? Y lo que dice Apocalipsis es magnífico, allá no solamente no hay pecado, no hay más llanto, todo lo que usted quiera agregarle, ¿no? No hay llanto, no hay problema, no hay trabajo, no hay nada. Es todo una felicidad. O sea, tendríamos que sacarnos un chip para entender, porque es sin pecado, o sea, entonces da lo mismo lo que pasemos aquí, pero aún lo que pasemos aquí, vivámoslo con los ojos puestos en la eternidad, ¿sí? Porque si no podemos perder la noción de esta vida. Aún el Señor, sabiendo que mientras estemos acá, cargamos con tantas cosas, dice en Mateo 11:28 al 30, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Este es el gran problema que tenemos los cristianos. ¿Por qué? Porque cuando usted está lleno de problemas, ¿a quién acude? A cualquier cosa, menos al Señor. Cuando yo estoy lleno de cosas, yo el primero que quiero acudir es al cuarto secreto, a arrodillarme y desahogarme con el Señor. No hacemos eso, pero mira el consejo hermoso. Promete que nos hará descansar. Y luego viene algo adicional cuando Él dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para nuestras almas. Tenemos que decirnos la verdad. Una de las cosas por que pasamos cansados es porque nosotros no somos ni mansos ni humildes. Lamentablemente el orgullo pesa. Nuestra soberbia pesa, la mochila pesa, ¿no? El humilde es anda liviano, el orgullo anda pesado. Yo digo, Señor, a veces soy mucho más orgulloso que humilde. Perdóname, Señor. No puede mentir el Señor. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y van a hallar descanso para sus almas. ¿Por qué? Porque el humilde está dispuesto a pedir perdón rápidamente. El humilde está dispuesto a perdonar, ¿cierto? El orgulloso no, pues carga con la cosa y con la rabia y con el resentimiento. Entonces, ¿cómo se pone el alma? Se carga. El incrédulo, ¿cierto? El que no quiere obedecer las cosas de Dios, el que no quiere creer, anda cargado. Pero el que es humilde depende de su Señor. Bueno, Señor, tú has prometido que así como yo me iré a los pajaritos, ¿cierto? En Mateo 6, mire las aves del cielo. No trabajan, no trillan, no tienen la inteligencia de ustedes y el Padre les da de comer. Y ustedes andan con incredulidad acerca porque les va a faltar.
Eso dice Mateo 6. Y es verdad, uno dice, wow. Miren los lirios del campo, ni Salomón hacía algo tan bonito. ¿Y quién se encarga de eso? Yo. ¿Cuánto más ustedes que son hijos de Dios y andan viviendo, dice, como los gentiles, llenos de incredulidad, llenos de miedos, que el futuro, qué va a pasar, que la situación, que si no sale tal persona en el gobierno, que si no cambia No dependemos de eso. Dependemos de Dios. Y Él ha prometido no dejarnos y no desampararnos. Entonces Jesús, conociendo todo aquello que nos agobia, nos invita. Esto me encanta. Tomen mi yugo. Yo les pregunto, ¿cuál es el yugo del Señor? Tengo que entender esto. Ya, vengan a mí, listo. Tengo que aprender a ir al Señor cuando estoy cargado con algo. Ir a orar, a llorar, a leer la Biblia. Perfecto. Pero después dice, tomen mi yugo sobre ustedes. Si yo no sé eso, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es el yugo del Señor? Se resume en dos cosas el yugo de Cristo. Y es liviano. Ustedes saben lo que es el yugo, ¿cierto? Los animalitos les ponen aquí para que caminen todos juntitos, un yugo. Y eso lo hace andar derechito. Ese es el yugo, es una herramienta de madera. Pero dice, pónganse el yugo de Cristo, no el de ustedes. El yugo de nosotros, ¿cómo es? Un palo gigante de 3 toneladas, ¿cierto? Que cargo con que tengo que hacer esto, esta otra, que dependo de mí. Entonces, no confío en el Señor, pues entonces mi yugo. ¿Y cómo andamos? Con el cuello ya más no dar, pues lógico. Me dicen, no carguen su yugo, carguen el mío. Porque el de él es, ¿cómo dice al final? Es fácil su yugo. ¿Cuál es? Hay un pasaje donde dice que la Biblia se resume en 2 cosas. Listo. Y les pregunto, ¿lo hacemos? Ahí está el problema. ¿De qué estamos preocupados todo el día? De nosotros. Pucha, es que no tengo esto, pero es que tal cosa, pero es que tú... No es que Dios no nos entienda, que Dios me entiende. Yo debo entender lo que Dios dice. Por supuesto, eso es lo que tengo que hacer todos los días, levantarme, trabajar, lo que sea. Pero dice la ley que eso lo hacen todos, como si somos siervos inútiles, como si es lo que nos corresponde. Pero ¿de qué íbamos a estar preocupados todo el día? Por sobre lo que hacemos. De amar a Dios y de amar al prójimo. ¿Y cómo andaría nuestra vida? Descansada. Porque esa debe ser nuestra preocupación. Amar a los demás. Y no estamos preocupados de eso. Estamos preocupados nosotros, entonces estamos cargando un yugo de toneladas. Y dicen, no carguen ese yugo, carguen el mío. Amen a Dios y amen a la gente. Les aseguro que van a andar livianos. No lo hacemos. ¿Se entiende? Y tercera cosa, miren qué lindo el consejo, vengan a mí, tomen mi yugo y aprendan de mí, que soy, que lo explicamos recién, manso y humilde de corazón. Entonces uno dice, ¿se da cuenta que hasta andamos mal en la vida porque queremos andar mal? Porque el Señor nos da instrucciones clarísimas, precisas. Sea humilde, deje pasar, perdone, humíllese. ¿Cuándo fue la última vez que usted se arrodilló en la mañana para decirle, Señor, dame el pan que necesito este día? ¿Cuándo? No somos humildes, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque miramos, a ver si me alcanza. No, arrodíllate, porque ese día podrías no tener. Eso hace un humilde, Señor, que no le falte el pan a mis hijos. ¿Por qué Dios permite que nosotros vivamos tiempos de escasez todos? Por eso. Porque somos demasiado independientes. Somos demasiado autónomos. Entonces Dios a veces aprieta la clavija por amor para decir, bueno, ahora sí, Señor, qué bueno es vivir dependiente de ti, dependo de ti aquí. No puedo hacer otra cosa. La cosa está mala, dependo de ti. Con la promesa que el Señor no nos va a dejar. Entonces, en ese día futuro, el regreso de Cristo, para lo que digamos bien claro, es una moneda de 2 caras va a ser. ¿Por qué? Porque por un lado va a ser un juicio horroroso para aquellos que lo rechazaron. Pero para nosotros va a ser una cara de bendición del Señor. O sea, saber que vamos a estar en el juicio, el Señor nos va a mirar con cara de bendición. Pero a los incrédulos no los va a mirar con cara bonita el Señor. ¿Se entiende? Porque Él es santo. Así somos los pecadores, ¿eh? Desde chicos. Entonces, ambas caras de la moneda vamos a ver ese día. O sea, una cara oscura del Señor contra aquellos que lo rechazaron. Pero nosotros vamos a ver un regocijo al saber ese día experimentar la realidad de decir, wow, Señor, de esto me libraste. No somos conscientes hoy día, vivimos como sin esa conciencia, pero el día que estemos en ese juicio decir, uy, de lo que me libraste. Y no solo ese juicio, sino la condición eterna, donde no se puede salir de ese fuego. Tampoco se va a poder salir de la presencia
del Señor. Vamos a solamente, como una forma de que usted tenga un conocimiento un poquito más amplio, a leer pasajes del Antiguo Testamento que hablan de la segunda venida del Señor. Y mire cómo usa el lenguaje. Sofonías 1, del 14 al 18, ponga mucha atención, dice: cercano está el gran día del Señor, cercano, muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero. Día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Traerá angustias sobre los hombres y andarán como ciegos, porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. El siguiente. Pero en Apocalipsis, mire lo que dice. Nos saltamos de Sofonía a Apocalipsis. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, ponga atención, y nos libertó. Esa es la verdadera libertad, de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. A la pregunta es: ¿cómo viene el Señor? Ponga acá atención. Él viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentaciones por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Qué hermoso, por un lado, Sofonías, como da un escenario catastrófico, que es real, ojo, ¿no? Es real. Bueno, los que llevan más años saben por qué hemos estudiado más la profecía, ¿cierto? No solamente el juicio, o sea, cuando dice que todas las cosas de la tierra van a ser destruidas, todo se va a hacer absolutamente polvo, la destrucción va a ser total, ¿no? Pero el Señor tiene la Nueva Jerusalén, no se preocupen, no es que nos quedamos sin casa, ¿no? Pero esto va a ser una hecatombe que uno dice, ni se imagina en la peor película. Pero qué lindo es cuando reafirma en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, hablando de Cristo, aquel que nos ama y nos libertó. ¿Se entiende? No solamente el concepto de decir pequé y Dios me liberó, sino cuando empiezo a entender que me liberó del día de la ira, que era lo que realmente iba a pagar, yo empiezo a agradecer más, a dimensionar de una forma mayor la obra de Cristo en la cruz, ¿no? Pero además, que también lo reafirma en Tesalonicenses, ¿cierto? Para que nadie sea engañado, ¿no? Le diga, mira, el Señor viene a Estados Unidos y anda caminando por las calles. Mentira. Mi Señor viene con voz de trompeta, dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, con voz de arcángel, con voz de mando y trompeta de Dios. ¿Y aparecerá dónde? Lo mismo que dice acá, en las nubes. Así viene el Señor. O sea, no es un evento y que alguien puede decir, está en las noticias. No, todo ojo le verá. ¿Ya? Para que nadie sea engañado. Y nos vamos a dar cuenta que realmente era el Señor. Y el último pasaje que quiero compartirles está en Apocalipsis 22, que este es un llamado que conecta lo de Malaquías, porque el Señor está diciendo, vuélvanse a mí, ¿cierto? ¿Se acuerdan que el pueblo en Malaquías era súper altanero con el Señor? Vuélvanse a mí. Y el pueblo, ¿y en qué nos tenemos que volver? ¿Se acuerdan? Oye, denme mis cosas. ¿Y en qué te hemos robado? Y después, ¿y en por qué te tenemos que servir? O sea, eran súper altaneros. Y entonces esta es la respuesta del Señor. Porque el pueblo estaba siempre preguntando, ¿en qué me tengo que volver? ¿Qué tengo que darte? ¿Qué cosas tengo que hacer contigo? De tú a tú con el Señor. Y entonces el Señor básicamente, ¿qué le está respondiendo? ¿Por qué vuélvanse a mí? ¿Qué es lo que está hablando todo este libro de Malaquías? Porque hagan un juicio. Eso es lo que el Señor le está respondiendo con todo este escenario profético, como diciendo, ¿por qué tienen que volverse? ¿Por qué tienen que obedecer? ¿Por qué todas las cosas vuélvanse a mí? Porque el Señor está diciendo, porque hay un día que va a venir el Mesías y que el único que los puede salvar, pero hay un día que va a haber juicio. Ahí está la respuesta del Señor. Va a haber un juicio, para que les quede claro. Y entonces el Señor en Apocalipsis 22 dice, vengo pronto. Pero miren lo hermoso. Y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. No pierda el tiempo en esta vida sin servir a Dios. Nosotros lo venimos diciendo hace muchos años. No la embarre.
No viva para usted, no viva para sus deseos, para sus necesidades. ¿Por qué? Porque las recompensas van a tener que ver ¿con qué? Con lo que nosotros hicimos para el Señor en esta tierra, y esta vida es una sola. Una sola. Hebreos 9:27, ¿cierto? Dice que es necesario que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Lo mismo que estamos viendo. El juicio, lo dice Hebreos 9:27. O sea, hay una sola pasada por la tierra, no varias. Una. Nos creó una vez, nacimos una sola vez, morimos una sola vez y enfrentamos el juicio. Es muy triste que como cristianos perdamos la vida en términos bíblicos. Señor, viví para mí, ¿no? La Biblia dice que hay coronas, hay recompensas para aquellos que le sirven. Dedíquese a servir al Señor, ¿sí? Dios ha puesto a su alrededor un campo misionero, donde sea. Mi trabajo, bueno, es un campo misionero. Tengo para hablar de Cristo, para pastorear, para llevar palabra de Dios, para evangelizar. Donde vaya. El lugar de trabajo, mi vecindario, la gente que tiene que ver con los papás de los compañeros de colegio, de los niños. Donde sea hay gente que Dios ha puesto a mi alrededor, ¿para qué? Para que yo le sirva. Para que yo le sirva. ¿Por qué? Porque mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. ¿Y a qué tenemos que dedicarnos a esto? Bienaventurados los que lavan sus vestiduras. Necesitamos santificarnos conforme se acerca su venida. ¿Usted se imagina una novia que se esté preparando y tenga todo su vestido manchado? ¿Qué diría usted como novia, como novio? Qué horrible, ¿cierto? Bueno, a veces lamentablemente, como somos la novia, hacemos eso. Nos manchamos continuamente en vez de estar limpiándonos. Corrija su vida. Hay tiempo para todo, ¿cierto? El apóstol Pablo dice en Hechos 9 y cuenta su testimonio. Y eso es muy bueno. Así deberíamos ser nosotros, abiertos, reconocer que somos pecadores. Nadie pararse frente a un púlpito o algo y creer que tiene superioridad moral. Eso es muy dañino. Tenemos que ser como el apóstol Pablo. Hemos sido pecadores, pero nos estamos limpiando. Y el apóstol Pablo dice, yo fui perseguidor de la iglesia. Aquí, acá, esto, otro, aquí. Confesó todos sus pecados por no conocer a Cristo. Dice, y el Señor me llamó y fui contado por fiel. ¿Pero qué hizo él durante su proceso? Se santificó. Santificarse es eso, es que nosotros vayamos pareciéndonos a Cristo e ir dejando nuestro pecado. ¿Se entiende? Limpiarnos de lo que sabemos que atenta contra el Señor. ¿Y qué dice? ¿Qué significa bienaventurado? Ya si no me responden esas, me voy. No, ¿qué significa bienaventurado? Lo vimos en la serie, se lo repetí como 500 veces. ¿Qué va a pensar James si aquí no? Enseña a la gente, no aprende, es culpa del pastor. ¿Qué significa bienaventurado? Muy bien, ¿qué más? Me siento un fracaso. Les digo sinceramente, un fracaso. ¿No es semana? Benditos. Feliz, dichoso. Pero me gusta más el concepto del latín. Benditos. Benditos. No solamente eres dichoso y feliz cuando haces esto. Bendito al ojo de Dios. Bendito. ¿El qué? El que en este tiempo, entre este tiempo que estamos viviendo y la venida del Señor, me estoy limpiando, me estoy lavando, estoy corrigiendo mi maldad, mi inmoralidad, lo que le debo al Señor. Lo estoy corrigiendo todo, me estoy santificando. Bendito. Bendito te dice el Señor cuando te estás limpiando y no ensuciando. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras, ¿para qué? Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Hijos de Dios, qué hermoso es saber que desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo, se habla de la segunda venida del Señor. ¿Somos favorecidos nosotros? Sí, porque somos testigos de su primera venida. El pueblo de Israel no había visto nada, no sabía quién era Cristo. Se imaginaban, ¿cierto? Se hablaba de un Mesías, se profetizaba. Nosotros somos post-Nuevo Testamento, somos testigos por la Escritura de que Cristo ya viene. Y podemos entonces tener mayor certeza que lo que se profetizaba en el Antiguo y luego en el Nuevo es que Cristo vuelve. ¿Ya? Dice la Biblia, ya no en relación con el pecado, ya no viene a pagar por el pecado, sino que viene a rescatar a los que son suyos. Viene a sacar, a rescatar a su iglesia, ¿cierto? ¿Cuál es su iglesia? No es el templo, no es el edificio. Los verdaderos convertidos, los verdaderos creyentes en Cristo, aquellos que realmente nacieron de nuevo, conforme a lo que dice Juan 3, es necesario que nazcas de nuevo. Aquellos que realmente se convirtieron al Señor.
Todos los creyentes en todo lugar constituyen su iglesia. Somos diferentes congregaciones, pero la iglesia es una sola a nivel mundial, ¿cierto? Entonces recuerda que el glorioso día para nosotros va a ser glorioso. Los que temen y honran al Señor van a correr y van a saltar de alegría, porque vino el rescate. Se van a postrar delante de Él. Van a levantar sus manos, van a adorar y decir: Señor, gracias porque aquí estoy viendo cumplida la promesa de que pagaste mis pecados y me liberaste, ¿no? Y entonces para aquellos que realmente esperamos en Cristo, que es la verdadera esperanza, ¿no? Nosotros necesitamos entender que debemos vivir de aquí en adelante para Él. Para Él. No pierda esa oportunidad. Usted puede vivir para Él mientras trabaja, vivir para Él mientras está en algún lugar, en su trabajo, en su estudio, en lo que sea. Vivir para Él. Compartir las buenas nuevas, hacerle bien a la gente, hágale todo el bien posible al otro ser humano. Póngase el yugo de Cristo. Voy a amar a Dios con todo mi corazón, no emocionalmente, porque el amor para el Señor radica en la obediencia. Listo. ¿Entiendes? Eso no me salva, pero es la demostración de amor para Dios. El que me ama me obedece, listo, es como tú dices. Ame a Dios, póngase a obedecerle. Y ame al prójimo, ame a la gente, no se preocupe de sus cosas, salga de su rollo. Empiece a ver que hay gente más necesitada que usted, gente con problemas, gente que está muriendo de cáncer, gente que le quedan días de vida. Y yo estoy tan ensimismado en mi problema y no me doy cuenta que lo tengo todo, que pierdo el foco de lo que es el yugo de Cristo. Y empiezo a cargar un yugo que no puedo llevar, pero porque yo me lo he puesto. Te pregunto, ¿estás listo? ¿Estás lista para aquel día? Para recibir al que es, el que era y el que ha de venir. Por eso Apocalipsis termina y dice: amén, ven pronto, Señor Jesús. Te invito a que oremos en esta noche. Bendito Padre, gracias porque tú estás aquí, precioso Espíritu Santo. Tú estás aquí para tomar esta palabra, llevarla al corazón, para convencernos. Señor, es hermoso estudiar el Antiguo Testamento. Mucha gente no le agrada, piensa que había ahí un Dios distinto. No, Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Son los mismos temas, las mismas cosas. Tu mismo carácter, Señor. Tu mismo carácter, llamando a un pueblo siempre a volverse a ti. Y gracias por este libro de Malaquías que tan cortito hemos visto en estas semanas, pero tan profundo. ¿En qué cosas nos debemos volver a ti? Y el pueblo preguntaba eso siempre porque o no entendía o no dimensionaba lo que Dios le estaba hablando. Y siempre estaba poniendo en tela de juicio porque Dios le decía eso. En cierta medida el pueblo pensaba que andaba súper bien y andaban súper mal, y nos pasa a nosotros. Pensamos que estamos súper bien en nuestra relación contigo y ya está súper mal, Señor. Y estamos aquí para pedirte perdón. Porque estas palabras de Malaquías nos tocan. Tú cuando respondes claro. Respondiste todas las preguntas del pueblo. ¿Por qué tenemos que hacer esto otro, volvernos a ti? Porque hay un juicio. Y si ustedes no se vuelven, se van a quedar afuera. Literalmente eso. Y es lo mismo que el Señor nos dijera hoy día. Si no se vuelven a Cristo, que es el camino, el único para llegar al Padre, ustedes van a enfrentar el juicio. Y por supuesto que el deseo del corazón de Dios, dice la Biblia, es que todas las personas se arrepintieran, porque Él no quiere que ninguno perezca. Ese es el deseo de Dios. Pero lamentablemente no va a ser así. No todos se van a salvar. Porque también está escrito, muchos van a rechazar la salvación, el nombre de Cristo, su obra salvífica en la cruz. Muchos van a blasfemar, dice la palabra, contra el nombre de Cristo. Pero gracias porque tú nos escogiste a nosotros, no sé por qué, Señor, pero te doy gracias. Y esta es una instancia para no solo decirte, confío en ti. Tú eres el único salvador de mi vida, el único que pagó con sangre por mis pecados, el único cordero sin mancha. Señor, tú eres el único camino a Dios. Tú eres el único que me lleva al Padre, al cielo. Tú eres el camino y la verdad y la vida. Lo dijiste, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Tú eres el Mesías. Tú eres el ungido, el Cristo. Y no solo quiero decirte en esta noche, confío en ti, sino que quiero empezar a vivir una vida que hable realmente de confiar en Dios. Quizás estoy siendo probado en diversas áreas, pero es aquí donde yo debo enfrentar mi vida y decir, Señor, voy a seguir caminando con miedos, con dudas, con angustias, con soledades, con depresiones, o realmente me voy a entregar de todo corazón a ti, sabiendo que tú no fallas. Tú no puedes fallar porque eres Dios.
Gracias porque tu carácter me infunde a mí confianza. En ti, dice la palabra, no hay sombra de variación. Y mi Dios es bueno. Mi Dios es santo. Mi Dios es plenamente justo, no la justicia que yo creo. Él es misericordioso y así con muchas cosas. Lento para la ira y grande en misericordia. Pero sé que también mi Dios un día castigará el pecado de toda la humanidad. Y el día del Señor será terrible, como dice el profeta. Pero qué bendición es saber que yo me puedo librar de eso al entregar y rendir mi vida a Cristo. Y qué mejor forma que puedo vivir esperando esa gloriosa venida que lavando mis vestiduras, limpiando el pecado de mi vida, al mismo tiempo que quiero servirte. De eso nos debiéramos ocupar, hijo de Dios, no de otra cosa. Limpiar nuestras vestiduras, santificarnos. Porque la novia tiene que presentarse como una novia de un vestido blanco, sin manchas, sin arrugas. Es la novia de Cristo, no es cualquier novia. No es una novia humana. Es la novia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa novia debe estar impecable para el día de su venida. Y eso depende de ti y de mí. Cuánto nosotros realmente trabajemos en limpiarnos, en santificarnos, en hacerle frente a todas las cosas. Es que tenemos que tomar diariamente decisiones en nuestra vida. Pero además quiero servirte, Señor. Y la mejor forma de servirte es amarte con todo mi corazón y empezar a amar al prójimo como nunca lo he hecho. Servir a la gente por amor a ti. Principalmente enseñándoles las buenas noticias de Jesucristo para que mucha gente se salve. Gracias, Cristo Jesús. Gracias porque tú eres la promesa cumplida de que vendría un Mesías, de que vendría un Salvador. Tú eres la profecía cumplida de los profetas. En ti se cumplieron todas las profecías. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no amarte? ¿Cómo decirte, Señor, yo quiero que tú seas mi vida? Porque eso dice tu palabra. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, que Cristo viva en mí. Que esta vida no se trata de mí, se trata de Él. Y ahora vivo para Él, para su gloria, para la alabanza de su nombre. Es una sola vida. Iglesia, es una sola vida. O la invierto realmente o la pierdo. Y Él fue claro en los evangelios al decir que todo aquel que quiera ganar su vida la va a terminar perdiendo. Pero todo aquel que pierda su vida a causa de mi nombre la ganará para vida eterna. Menos de mí y más de ti. Es necesario que yo mengüe para que tú crezcas, dijo Juan el Bautista. De eso se trata esto. Y gracias porque podemos mirar esa esperanza real de que un día tú vendrás por nosotros. Y eso nos cambia la perspectiva de la vida. Para ti la alabanza, la gloria y la honra, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús.